Bueno, en este video quiero que analicemos la siguiente pregunta y esta pregunta la vamos a analizar porque quiero que captemos cuál es el problema que tiene la teoría de la relatividad y en relación a la teoría de la relatividad general. La pregunta que yo te voy a hacer es la siguiente. La mayoría de las personas que más o menos conoce sobre la teoría de la relatividad y la teoría de la relatividad general y demás, saben que si nosotros utilizamos un reloj atómico para ver lo que pasa en un satélite, se va a dar un desajuste temporal, ¿cierto? Que nosotros normalmente lo que hacen, digamos, desde la ciencia es que ese desajuste temporal se corrige, ¿cierto? Esto es como un ejemplo sencillo que la mayoría de personas conoce. ¿Cuál es ese ejemplo? Que si tú tienes un reloj en la Tierra y luego lo llevas, un reloj atómico, y luego lo llevas a un satélite, llevas una copia a un satélite, se va a dar un desajuste temporal, ¿cierto? Y eso se tiene que corregir. Claro, como no hay tanta gravedad en el satélite en relación a la gravedad de la Tierra, el reloj del satélite se va a desenvolver más rápido, va a mostrar que se está desenvolviendo más rápido. Entonces eso se corrige, ese desajuste temporal se corrige. Eso es lo que digamos, se conoce más o menos sobre este tipo de, digamos, de teorías de la relatividad y relatividad general. Este tipo de, digamos, de ejemplos que estoy poniendo, la mayoría los reconoce. Ahora bien, si yo te hago la siguiente pregunta, ¿por qué se dice, aquí está la pregunta escrita, ¿por qué se dice que el reloj atómico de un satélite está desajustado y no que es el reloj de la Tierra el que está desajustado si para la relatividad general ambos marcos de referencia o ambos observadores son válidos? Atento con esta pregunta, ¿qué es lo que yo estoy preguntando allí? La mayoría de nosotros piensa que el reloj que está desajustado es el satélite, es el reloj del satélite, el reloj atómico que está en el satélite y el que nosotros vamos a tener que ajustar. Pero, ahí hay un error. ¿Cuál es el error que no estamos notando? ¿O cuál es la falta? ¿O cuál es el problema? Que realmente la misma física sabe que el reloj de la Tierra es válido desde el marco de referencia, es válido tanto como el reloj del satélite es válido. ¿Qué significa que ambos sean válidos? Que nosotros, bajo los rasgos de la teoría de la relatividad y de la teoría de la relatividad general, podemos decir que realmente es el reloj de la Tierra el que está desajustado, o podríamos decir en ese sentido que no es que el reloj del satélite sea el desajustado, sino que es el reloj de la Tierra el que se ha desajustado, ¿cierto? Atento con este énfasis que estoy poniendo. Nosotros podemos decir, atento, es válido para la física y sus teorías decir que no es que esté desajustado el reloj del satélite, sino que es mirando desde ese reloj del satélite a la Tierra, que es el reloj de la Tierra el que está desajustado. ¿Por qué se pudo hacer este cambio? Porque para la teoría, para estas teorías de la física, ambos marcos de referencia, tanto lo que pasa en la Tierra como lo que estaría pasando en el satélite, son válidos. Mira qué interesante lo que estamos diciendo en este momento. La mayoría de personas cree que el reloj desajustado es el del satélite y no, porque nosotros podemos decir lo mismo, ¿cierto? Partiendo desde el reloj del satélite y decir que no, que realmente es el reloj de la Tierra el que está desajustado. Entonces ahora tú te quedarás, pero entonces ¿cuál? Si yo estoy mostrando esta otra visión que también es válida y que la misma física validaría desde la teoría, pero que comúnmente no lo tomamos así, sino que comúnmente simplemente creemos que es
que simplemente es el satélite, el reloj atómico de ese satélite el que está desajustado, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque cuando uno se pregunta, entonces, ¿cuál de los dos son válidos si realmente el que está desajustado es el de la Tierra o está desajustado es el reloj del satélite? Lo que te van a decir estas teorías de la física es que ambas perspectivas simplemente son válidas. Entonces tú te vas a quedar como, bueno, entonces ¿cuál? Entonces, ¿por qué? Aquí viene la pregunta interesante, ¿por qué se ha preferido privilegiar ese marco, en este caso con este ejemplo, ese marco de referencia de la Tierra para decir entonces que es el reloj del satélite el que está desajustado si ambas maneras de verlo son válidas? Es decir, si yo puedo decir que no, que el reloj del satélite es el que está normal y que es el reloj el de la Tierra el que está desajustado. ¿Por qué? Porque uno lo que puede ver ahí es un capricho de la misma ciencia. ¿Por qué es un capricho? Porque yo puedo decir lo contrario y no tengo ningún problema. Y este tipo de confusiones entre marcos de referencia se da porque la física no reconoce que hay una equivalencia proporcional absoluta entre estos diferentes marcos de referencia como el de la Tierra, como el del satélite, que nosotros podemos traducir. Y en la medida en que se pueden traducir, lo más cómodo es utilizar un marco de referencia como el de la Tierra, como el UTC de la Tierra. Con este ejemplo se ve que la física lo está empleando, pero tiene su problema, su lado caprichoso. ¿Por qué? Porque está utilizando ese marco de referencia de la Tierra, pero sabe que tiene el problema de que también el marco de referencia del satélite es válido y que podríamos decir que la Tierra es la que tiene un desajuste temporal. ¿Por qué? Porque la situación actual de la física no reconoce un solo marco de referencia para medir al tiempo y el espacio. Quiero que analices esta pregunta, que analices para que entiendas cuál es ese problema en el que estamos metidos en la física actual, porque nosotros podemos decir tranquilamente que no, que ese reloj del satélite es el que está bien y que realmente es el reloj de la Tierra el que está desajustado. Y ambas perspectivas para la física van a ser completamente válidas. Es más, tú puedes ir a buscar en internet si lo que estoy diciendo es cierto o no. Puedes incluso preguntarle a ChatGPT y incluso puedes preguntarle a un físico, pero es porque los físicos, este problema es porque los físicos no reconocen este único marco de referencia que sería un equivalente proporcional absoluto entre marcos de referencia, lo que simplificaría los análisis del tiempo y del espacio y simplemente utilizaríamos el UTC de la Tierra, ¿cierto? Sin que esto represente ningún problema. Esa sería la solución que le podríamos dar a esta situación en la que nos meten estas teorías de la física, y ahí sí podríamos hablar de desajustes con respecto a este reloj universal y general. En este caso, ya te hago la invitación a que analices esta pregunta, a que veas cómo entonces se termina haciendo válido que podamos decir que no, que realmente el satélite está bien y que realmente es el reloj de la Tierra el que está desajustado. Y eso va a decir la física, es correcto. Eso es correcto también decirlo así. Entonces tú dirás, bueno, entonces, ¿cuál es el que está desajustado? La física te dirá, los dos son válidos. Y entonces tú te quedas como, ¿y por qué no hay solamente uno? Porque la física no reconoce un único marco de referencia, no ha querido notar que hay una equivalencia proporcional entre marcos de referencia y que simplemente podríamos utilizar uno. Entonces te invito a que analices este problema, ¿cierto? A que veas la situación en la que estamos, y este es un ejemplo interesante para también acercarnos a ese problema, digamos, que tenemos con respecto a la física, y al cual yo le planteo una solución, que esa es mi propuesta teórica de un solo marco de referencia para simplificar los análisis del tiempo y del espacio.
Así que te invito a meditar la pregunta.